con miedo y que jamás imaginaron que estos préstamos rápidos, prácticamente inmediatos, se iban a convertir en un círculo vicioso donde nunca terminas de pagar. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Eli, buenas tardes. Gracias por la entrevista. Jorge, queremos entender cómo operan estas mafias, porque hemos visto en la calle te dan tarjetas, hay carteles pegados en paredes, en el suelo, dinero inmediato, dinero rápido, no lo dudes más. Una promoción que uno dice, ¡uy, qué interesante! Sin imaginarse que luego los intereses son enormes y nunca terminas de completar tus pagos. Cuéntame cómo operan. Sí, lo primero que hay que tener claro es que son empresas informales. No son empresas conocidas que hacen publicidad, que tienen una oficina física. No, son empresas que funcionan fuera de la ley. ¿No? Sí, que son empresas porque a veces son simplemente grupos de personas, en primer lugar. En segundo lugar, claro, te ofrecen préstamos inmediatos, perdón, tú decías, Eli, a veces uno camina y en la vereda encuentra un sticker ahí pegado en el suelo, dice préstamos al instante, o están fuera del emporio comercial, o están fuera digamos, de la residencial donde vivo, ¿no? Y te dicen a sola firma, ¿no? Y además te dicen, no importa que estés quemado en el sistema financiero, te prestamos, no hay ningún problema. Claro, lo difícil no es entrar, digamos, ¿no? Lo difícil no es tomar el préstamo, es lo más fácil. Lo más difícil es pagar. Y eso por dos razones. La primera, porque normalmente son cuotas diarias. Por eso es que se llaman gota a gota, ¿no? Porque las cuotas son diarias. Y claro, al ser diarias y al uno vivir a veces de día a día, cualquier emergencia, cualquier eventualidad, cualquier mal día de ventas hace que no puedas pagar la cuota. Entonces, ahí viene un problema, ¿no? A diferencia de que cuando son cuotas mensuales, de repente pues tienes la posibilidad de gestionar el pago para fin de mes, no puedes planificar un poco mejor. Y el segundo problema, Eli, es que las tasas de interés son alucinantemente enormes. La tasa promedio, el Banco Central hizo un estudio hace algún tiempo, la tasa promedio anualizada que cobran estas entidades, estos ilegales, es de casi 800% al año. Imagínate. Que 20 veces más de lo que te cobra un banco, una financiera o una caja en promedio. Claro, uno a veces cree que es baratito, 10%, 20%, pero claro, eso es facialmente, pero en la realidad te están cobrando 800%. Entonces, son créditos muy caros, con mucho riesgo de no pago porque son cuotas diarias. Sí. El siguiente problema. Si tú no pagas, en el mejor de los casos, pues van a tu casa y se llevan tu televisor o se llevan tu mototaxi, ¿no? Pero en muchas oportunidades, como lo acabas de mencionar, pueden atentar contra tu integridad física o contra la de tu familia, ¿no? Jorge, es terrible, lo acabamos de presentar hace unos minutos, el caso de un señor que se ha tenido que cambiar de domicilio hasta en 3 oportunidades, porque lo quieren asesinar. Le han mandado mensajes, lo han llamado y vive una pesadilla. Pero el tema que nos comentaba él es que se pidieron 20.000 soles y esa deuda rápidamente se convirtió en prácticamente 5 veces más. Entonces él nos decía, al día siguiente tuvo que pagar 100 soles. Exacto, pagó, sí, voy a corregir para que entendamos bien la figura. Pidió 2.000 soles. Y al día siguiente tenía que pagar 100 soles. Esta deuda finalmente terminó siendo más de 10.000 soles. ¿De cuántos intereses hablamos y cómo es la modalidad del pago diario que tú nos indicabas con tasas exorbitantes? Claro, digamos que, a ver, aparentemente es barato, ¿ya? Digamos que te dicen, oye, mira, necesitas 3.000 soles, ¿no? Y te dicen, te voy a cobrar solamente 10%. O sea, esos 3.000 se convierten en 3.300, ¿no? Aparentemente. Y te vas a pagarlo en cuotas diarias de lunes a sábado, ponte, ¿no? Entonces en 30 cuotas, serían 30 cuotas de 110 soles en este ejemplo. Y claro, cuando uno hace ya los cálculos anualizados, etcétera, la tasa de interés de este préstamo está alrededor del 600%, ¿no? Y el problema, ¿cuál es, Eli? Que claro, si tú pagas puntualmente no hay problema, pero cuando tú empiezas a retrasarte, esos 110 en ejemplo implican una multa adicional de 50 soles por no pagar a tiempo, por cada día adicional. O 60 soles, o 70 soles. Y claro, con los retrasos y las multas, al final no son 3.300, pueden ser 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 soles. Porque se van acumulando estas multas por cada cuotita que no has pagado diaria y se vuelve inmanejable, ¿no? Y lamentablemente, al ser ilegales, claro, no hay nadie que les ponga tope, pues. No es como los bancos, las financieras, las cajas,
que tienen a la SBS, ¿no? A la Superintendencia de Bancos, que puede regular, que puede evitar que hayan abusos. Acá no, como todo es ilegal, entonces no hay nadie que lo controle, entonces pueden cobrarte lo que les dé la gana y una vez lamentablemente pues, termina siendo víctima de estos delincuentes. Es un círculo vicioso de nunca acabar y donde ellos cobran lo que quieren. Lo importante es que se están haciendo operativos para desarticular estas agrupaciones porque son bandas internacionales y son modalidades que no se registraban aquí en el Perú, Jorge, porque este tipo de cobros que van con motocicleta y que además están ofreciendo, están buscando la necesidad. ¿Hace cuánto más o menos lo hemos reportado en el país? ¿Qué información tienes? ¿Se registran casos similares en el extranjero? ¿Qué se sabe? Sí, mira, esto tiene ya muchos años, ¿ah? Estoy hablando de más de 10 años. Se ha incrementado más por la crisis, ¿no? Porque por la crisis de la pandemia, luego la crisis política y económica que hemos vivido, ha hecho que mucha gente necesite dinero y como dejó de pagarle al banco por la pandemia, ya está quemado en las centrales de riesgos, en lo que la gente llama Infocor. Entonces, como no puede acceder al sistema formal, recurre a estos delincuentes, ¿no? Entonces, esto se ha multiplicado por este tema de la gente que cada vez tiene menos acceso a crédito formal por la situación económica que padece y entonces recurre a estos delincuentes. Pero hay muchas bandas de extranjeros, correcto, digamos, o sea, hablan mucho de venezolanos, pero no solo son de Venezuela, son de Colombia, son de Ecuador, ¿no? También hay peruanos, o sea, esto no tiene nacionalidad y en muchos casos vienen o sea, el dinero viene del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? De la delincuencia común. Entonces, es una forma también de lavar dinero, de lavar activos, y esto tiene, como te repito, ya larga data. Lo que pasa es que se ha exacerbado por un poco el cada vez más restrictivo acceso de la gente a los préstamos, ¿no? Sí, Jorge, y también hemos visto que por internet, a través de diferentes aplicativos, están ofreciendo dinero fácil. ¿Debemos tener cuidado ahí también? Sí, ese es nuevamente el tema de la desesperación de la gente por conseguir plata y por ya haberle cerrado las puertas al sistema financiero por no haber cumplido de repente, hace que empiecen a buscar otros recursos. Y algo que salió muy de moda fueron esas aplicaciones que aparentemente son bien prácticas porque tú entras y te prestan plata, pero funciona igual que estos delincuentes, ¿no? Lo importante o lo fácil no es entrar, es salir. Y a veces y hay otro gran problema acá, porque a veces uno pasa mucho cuando descarga una aplicación, te piden autorizaciones y uno le da aceptar, y a veces ni sabe lo que está aceptando, y terminas aceptando probablemente el acceso a toda tu información, y los delincuentes que manejan estas aplicaciones, cuando no pagas, le avisan a todos tus contactos que no has pagado, o te amenazan, o justamente extorsionarte con todos los contactos. O sea, hay un tema mucho más allá de los prestamistas informales al momento de las aplicaciones. Hay que tener mucho cuidado con los permisos que uno otorga cuando descarga esas aplicaciones. Claro, porque pueden acceder a toda tu información, a tus cuentas bancarias, te pueden robar también todo lo que hacemos de manera digital. Hay que tener tanto cuidado últimamente, porque la tecnología se presta también para que muchos delincuentes la usen. Ahora, Jorge, ¿qué hace una persona que necesita dinero? Tiene que emprender o tiene una deuda, en el banco no le dan crédito porque ya tiene antecedentes, tal vez por no pago, no pudo cumplir con sus responsabilidades. Pero ¿cuál es la alternativa? O al menos, ¿qué debería hacer el Estado, el gobierno, para apoyar a estas personas para salir adelante y no tener que acudir a estas mafias? Mira, en el caso o sea, hay dos escenarios, o dos universos, ¿ya? Hay un primer universo de gente que dejó de pagar a las entidades financieras, ¿no? Por la crisis nuevamente, y entonces hoy día dice, ya no me van a abrir la puerta a los bancos, así que recurro a estos delincuentes. Y en esos casos, lo ideal sería que estas personas puedan ir a la entidad financiera y pedir un refinanciamiento, una reprogramación, una salida. El banco, la caja, la financiera, créanme que es uno de los más interesados en que tú le pagues. Entonces, si tú tienes una voluntad de ordenar nuevamente tus finanzas, lo peor que pueden hacer es esconderse bajo la mesa, ¿no? Hay que ir a las entidades financieras y pedir un rescate de alguna manera, o una reprogramación, un refinanciamiento, una modalidad de pago para poder empezar a pagar y poder tener nuevamente un buen historial crediticio. Ahora, hay otro universo de gente, perdóname, que más bien no está mal en el sistema, pero más bien tiene cierto rechazo, cierta resistencia al sistema financiero, porque dice, oye, no, el banco no me va a prestar porque yo no tengo boletas, o simplemente el banco me va a cobrar más alto que estos prestamistas, ¿no? Frases como el banco nunca pierde, no son gratis, entonces tienen una mala imagen. Y a ese grupo de personas les diría que busquen alternativas. Hoy en día el sistema financiero se ha desarrollado mucho
y dan créditos a gente que puede no tener boletas, puede no tener recibo por honorarios, puede no facturar, pero tiene manera de mostrar ingresos, ¿no? Hasta con los electrodomésticos que tiene en casa o con cierto ahorro que puede demostrar a las entidades. Y hoy día la tecnología crediticia ha avanzado mucho y pueden acceder a crédito. Así que no dejen de ver esas opciones y no se cierren ellos mismos la puerta de estas entidades financieras que hoy día, repito, se han desarrollado bastante para poder darles acceso a crédito. Claro, y que a veces para refinanciar las deudas que uno tiene te dejan hacerlo en cuotas bajas para que uno pueda, digamos, ser responsable y cumplir con las mismas. Jorge, sé que no son formales estas empresas del gota a gota, pero que están bien organizadas. Ojo, que el sábado pasado presentamos un operativo en San Juan del Lurigancho y tenían una especie de oficina con 10, 20 motos donde van a hacer las cobranzas, también armas, hay que decirlo, balas, porque ellos también amedrentan a las personas que no pagan. Y están organizadas, no son legales, no son formales, eso está claro, pero ¿se sabe un aproximado de qué porcentaje del mercado ellos tendrían actualmente en el Perú? Es un poco difícil de determinarlo porque, como tú bien dices, están fuera del radar, ¿no? Pero yo te diría lo siguiente, mira, un poco a ojo de experto, es muy probable que, para empezar, el mercado informal en el Perú, de trabajadores informales, es casi el 80% de la población económicamente activa. O sea, 8 de cada 10 peruanos que trabajan están fuera de la formalidad. Y ellos son los que más recurren a estos prestamistas informales porque como no tienen boletas, ni recibo por honorarios, ni estabilidad laboral que demostrar, van un poco a este universo. También a las entidades, pero te diría que es muy probable que de este 80%, mira, más de la mitad o de repente la mitad han recurrido alguna vez a estos prestamistas informales, ¿no? De repente cuando empezaron o de repente porque les cortó el caño el banco, pero es muy probable que el mercado haya crecido muchísimo, ¿no? Entonces te diría que de repente un 30% del mercado debe estar más o menos en este universo de los informales y por eso es tan peligroso, ¿no? Porque cada vez va creciendo más, porque son súper negocios para estos delincuentes. Claro, con esas tasas de interés, esos créditos que tú nos mencionabas, que ganan el doble, el triple o más, bueno, claramente es un negocio y además tienen un nicho, tienen un nido, por lo que tú mencionabas, Jorge, informalidad y también no hay educación financiera. Muchos ciudadanos no saben cómo acudir a un banco, cuáles son las tasas pertinentes, cómo es la función, la operación para poder acceder a un crédito de carácter formal y legal. ¿Qué crees que deberían hacer las autoridades? Porque me imagino que también hay una responsabilidad por parte de ellos. Sí, yo creo, Eli, que sea, mira, como te decía hace un rato, ¿no? La gente le tiene cierta resistencia a las entidades financieras. Y esto no es gratis. En algún momento se han cometido probablemente excesos, ¿no? Y la gente le tiene cierto temor, ¿no? Cierto respeto, cierta antipatía a las entidades financieras. Entonces, yo creo que hay un trabajo, pero sin embargo, los últimos 20 años por lo menos, se ha hecho mucho por mejorar la transparencia en la información. La SB se ha actuado con mucho énfasis en poner las reglas de juego claras, en dar mayor acceso a la gente, en mejorar estos temas de educación financiera inclusive. Sin embargo, creo que falta un poquito más de esa cercanía, ¿no? Entonces, yo creo que tanto por el lado del Estado como por el lado de las mismas entidades financieras, trabajar mucho en acercarse a la gente, ¿no? Trabajar un poquito más como tú mencionas, en educación financiera, en que la gente se dé cuenta que puede acceder a productos financieros sin ser formal necesariamente, ¿no? En temas de que la gente conozca los criterios o los términos que se usan en temas de créditos como la TCEA, el periodo de gracia, los seguros, ¿no? Creo que hay mucho más por hacer ahí. Y a nivel de difusión masiva, ¿no? Hay entidades que hacen su trabajo, sí, hay muchas entidades comprometidas con la educación financiera, pero son hechos aislados o iniciativas individuales. Yo creo que podríamos hacer algo mucho más como sociedad, además, para que la gente pueda tener acceso a estos productos financieros, ¿no? Sí, a través de la educación en los colegios, universidades, formación en general, porque la ciudadanía debe saber cómo puede manejar su dinero, pedir créditos, préstamos y demás. Ahora, para finalizar, Jorge, ¿cuáles son las alertas para que los ciudadanos sepan a la hora de pedir estos préstamos rápidos? Por ejemplo, pido 100 soles, si me quieren cobrar al día siguiente 20 soles, 30 soles, ¿cuándo yo tengo que decir, no, cuidado, ojo, no me conviene? En general, si te están ofreciendo un préstamo, sí, con cuotas diarias para empezar, ya es algo, 99% seguro que es una empresa informal. De inmediato.
las entidades financieras formales no cobran tasa diaria, bueno, cuotas diarias, cobran cuotas mensuales. En algún momento alguna entidad financiera cobraba cuota semanal, una formal. Pero hoy día en la práctica casi todas, salvo algunos créditos especiales que tienen cuota semanal, no te cobran tasa diaria o cuota diaria, para empezar. Al mes. En segundo lugar, el tema de hacerlo con tanta inmediatez, no pedirte requisitos, ¿no? O sea, oye, con solamente a sola firma y no tener una oficina física, además lo hacen en la calle muchas veces, o en unas oficinas ocultas, como tú mencionabas, ¿no? Que no están a la vista de la gente, no tienen un nombre comercial, ¿no? Todas esas son señales de que son informales y lo mejor es no recurrir a ellos. Yo sé que la necesidad a veces te obliga, pero la cura puede ser peor con la enfermedad en el largo plazo. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Te agradezco por ponernos en contexto lo que está pasando y también ser cuidadosos, porque lo que tú mencionas, finalmente la solución puede convertirse en una desgracia, en una pesadilla, en una situación de nunca acabar un círculo vicioso que no queremos. Tocar la puerta también a los bancos, no intentar pedir préstamos de la manera formal, que puede ser más conveniente inclusive para los interesados. Te agradezco mucho, Jorge, como siempre un placer. Muchas gracias.